Estamos desde Sentidos para entrevistar a una licenciada que es especialista en violencia de género. Ella se llama Daniela Gasparini y quiero darle la bienvenida aquí al programa de Sentidos. ¿Cómo te va, Daniela? Bienvenida. Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer poder entrevistarte. Te hemos visto en estos días muy activa en diferentes canales de cable, dando tus opiniones y tus apreciaciones en referencia a lo que consideramos violencia de género, ¿no? Un tema que da para hablar y para analizar muchísimo. Bueno, sí, para empezar, la violencia por razones de género es una problemática social, ¿no? Que nos atraviesa a toda la sociedad y que lamentablemente no hay mujer que pueda estar exenta de esta situación. De hecho, si nosotros nos ponemos a revisar nuestra historia, seguramente hemos pasado por alguna situación de acoso en la vía pública, alguna situación de abuso sexual infantil, de abuso sexual en la adultez, de diferentes situaciones de discriminación por ser mujer en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, ¿sí? Expuestas a situaciones en relación a nuestro género con situaciones, por ejemplo, de dificultades de ascenso laboral, ¿no? O que nos tomen en un trabajo por ser madres, diferentes situaciones que hemos atravesado que por ahí se naturalizan o son invisibles, pero que representan situaciones de discriminación por género, ¿no? Y que pueden transformarse en hechos de violencia. Sí, entonces, en el ámbito laboral se lo conoce un poco como techo de cristal, ¿no? Aquello que parece inalcanzable para muchas mujeres que por ahí están en edad fértil, que quieren planificar tener un hijo y a veces se le dificulta el ascenso en una compañía justamente por ese tema, ¿no? Sí, el techo de cristal, y también te sumo el suelo pegajoso, que es cuando hay una situación de múltiples factores de vulnerabilidad, ya sea por la falta de terminalidad educativa, por la falta de formación, por la falta de alimentación o dificultades socioeconómicas, que muchas mujeres no pueden acceder directamente a determinados lugares de trabajo formales, con un salario redituable en la vida integral de la mujer y su familia. Las dificultades para ingresar también en esos espacios formales de trabajo remunerados, ¿no? Que ese concepto no lo tenía, pero qué interesante poder definirlo, porque sí, siempre se habló del techo de cristal, pero lo del suelo pegajoso para mí es novedoso. Exacto. Y es lo que le sucede a la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Exactamente, además tenemos que contemplar que somos un país que lamentablemente en las últimas décadas ha crecido en los niveles de pobreza, que se ha vuelto estructural y que sobre esa estructura ha crecido lamentablemente y también se ha dificultado también el ingreso de las mujeres a un montón de ámbitos o que puedan finalizar también, por ejemplo, su educación universitaria. Hoy tenemos un montón de jóvenes, por ejemplo, que están viendo si pueden continuar sus estudios porque tienen que priorizar por lo menos 2 o 3 trabajos para poder tener un ingreso económico que les permita pagar el alquiler o los gastos básicos de vida. Entonces, hay alguna situación que también tiene que ver con la complejidad socioeconómica, que eso también se puede trasladar a lo que es uno de los tipos de violencias por razones de género que está contemplada en la ley de protección integral a las mujeres y disidencias ante las situaciones de violencia de género, que es la violencia económica, ¿no? Que muchas veces hace que las mujeres lamentablemente tengan dificultades para salir del ámbito en el que convive con el agresor. Totalmente. Sí, más si hay hijos, ¿no? El tema de conseguir un lugar donde vivir, pensar en cómo alimentarse, es muchas veces uno de los tantos vínculos que siguen haciendo que esa persona, esa mujer, permanezca al lado del agresor, ¿no? Y a veces la sociedad juzga demasiado rápido sobre situaciones que
que hay que estar en el lugar para poder saber cuál fue la mejor decisión o la decisión que tomó la mujer para quedarse, ¿no? Sí, mira, me haces acordar un caso, el primer caso con el que yo me encontré. Yo todavía era estudiante de psicología, iba a la Villa 21-24 a dar clases de apoyo escolar y de alfabetización a personas adultas. Y una de las mujeres alfabetizandas que yo estaba enseñándole a leer y escribir, un día empezó a faltar a los espacios, ¿no? Y cuando logro contactar con ella, ella era madre de varios hijos, vivía ahí en la Villa 21-24, logro contactar con ella y bueno, estaba golpeada, ¿no? Y cuando ella puede lograr, tardó mucho en decirme cuál era su situación, no fue inmediato. Pero cuando logra comentarme cuál era su situación, era, bueno, su pareja, progenitor de sus hijos, era quien la agredía, tanto psicológica, verbal y físicamente, y ella tuvo muchas dificultades para poder salir del círculo de la violencia, justamente porque él era el único sostén económico de la familia. Claro. Ella tenía 3, 4 jornadas laborales, pero ninguna remunerada, entonces que tenía que ver con tareas de cuidado, tareas domésticas, todo lo que hace hacia su rol dentro de los quehaceres domésticos del hogar, y le costó mucho salir, darse cuenta la situación en la que estaba, y sobre todo le costó mucho por sus hijos e hijas, porque ella pensaba en ellos, ¿no? No, claro. No estaba pensando en ella, pensaba en que podían perder su escolaridad, les preocupaba a sus hijos, ¿no? Sí, entonces, sí. Digo, es muy difícil estar en esa situación, y más cuando vas y acudís a algunas instituciones que lamentablemente te estigmatizan o te dan una responsabilidad que no tenés, ¿no? Hay una ley, vos me vas a corregir, que seguramente estés más en vinculación con ella, más allá de la violencia de género, no es la ley Micaela, ¿no es cierto?, la que trabaja sobre cómo capacitar a los empleados públicos para la atención de víctimas de violencia de género. Tal vez me estoy equivocando. Sí, exactamente. No, bueno, tenemos la ley 26485, que es la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género en todos los ámbitos en donde una mujer puede estar. Y también tenemos leyes que esa es una ley del año 2009, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya en 1994 en nuestra Constitución incorporamos 2 convenciones internacionales que hablan sobre situaciones de violencia y discriminación a las mujeres, que tienen que ver con la Convención de la CEDAW y con la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Que son convenciones para prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género. Eso en el año 1994. Después se sancionó la ley de protección integral, y después empezaron a haber otras sanciones, ¿no?, para justamente tendientes a la igualdad y a la equidad de género, y dentro de estas está la ley Micaela, que es básicamente la ley para llevar adelante procesos de formación a todas las instituciones del Estado, ¿sí? Esto es una ley que lo que hace es nivelar y poner en conocimiento a todos los funcionarios y funcionarias públicas, del primero al último, ¿sí?, del más alto rango al más rango inferior, ¿no?, personal administrativo y presidentes de la nación, ¿no? O sea, digo, todos estos funcionarios, no importa cuál sea el rol que cumpla en el Estado, fuerza de seguridad, poder judicial, legislativo, todos tienen que pasar por la ley Micaela, que básicamente explica cuáles son las razones de las desigualdades de género, qué es la desigualdad de género, cuáles son los tipos y modalidades de violencias que hay, y cómo se lleva adelante la prevención de todas estas situaciones, y parte de la prevención es la formación y capacitación. Después, que eso realmente suceda, que realmente estos funcionarios no ejerzan situaciones de violencia por razones de género, es otra cosa, ¿no? O sea, que ahí ya estamos hablando de un entramado mucho más complejo, donde nosotros tenemos un sistema que estructuralmente en el mundo y en nuestro país es
económico, político y cultural patriarcal, sí. ¿sí? Que se basa en las desigualdades de poder, en la asimetría de poder, donde obviamente muchos varones, y no vamos a encasillar a todos, pero muchos varones les cuesta mucho abandonar sus privilegios de ser varón y se sostienen de la forma que sean. Y muchos de ellos son violentos, ¿no? Son agresores y llevan adelante situaciones de violencia, tanto en los ámbitos públicos como en los ámbitos privados, ¿no? O sea, de hecho, la persona más amable y amorosa y más coherente y seria en el ámbito público, en el ámbito privado, puede ser un agresor. Sí, totalmente, escondido detrás de otra máscara. Pero quería hacer mención a la ley Micaela, que vos nos explicaste tan bien, y quiero contarle a la audiencia que estamos hablando con la licenciada Daniela Gasparini. Ella es licenciada en psicología, pero especializada en temas sobre violencia de género, que la situación de que una persona que ejerce cargos públicos esté capacitado con la ley Micaela, que no solamente es conocer la diversidad de violencias, sino también qué trato darle a esas víctimas que en algunos momentos se han vuelto a revictimizar cuando iban a llevar una denuncia, cuando querían contar qué era lo que les estaba sucediendo, y los diferentes sistemas y las diferentes instituciones volvían a dejarla a un costado, no le prestaban atención, le decía, bueno, volví a tu casa que después se le va a pasar y se va a arreglar, ¿no? Como últimamente estuvimos escuchando en diferentes situaciones donde ha intervenido el poder de algún modo y las víctimas de esos agresores, qué sé yo, estoy pensando en un gobernador que terminó preso hace poco por una denuncia de abuso sexual. Bueno, hace muy poco, en estos días, con un expresidente, digo, cómo algunas instituciones que deberían velar por esta integridad de la mujer y poder acompañar en estos procesos tan dolorosos de violencias de género, muchas veces se han olvidado de esta capacitación que es ley, que es la ley Micaela, exacto, como vos bien nos explicaste, y terminaron dejando a la víctima nuevamente en un estado de revictimización. Hay una pregunta que quisiera hacerte porque nos estás contando todo de una manera tan expeditiva, Daniela. ¿Qué sucede cuando esas personas que ejercen esa violencia están en estos cargos públicos de reconocimiento, donde tienen tantas vinculaciones con el poder? ¿Cómo hace una víctima para salir de esos embrollos de poder que se entretejen? Mira, hay un tipo de violencia que es muy importante, para mí es troncal, no lo digo porque soy psicóloga, sino porque es muy importante para la autodeterminación de una mujer, que es la violencia psicológica, ¿sí? Cuando se comete violencia psicológica, que en todos los casos hay, porque digo, la violencia más visible es la física, claro, por ahí, o la sexual, pero la violencia psicológica es como el sustento, ¿no?, de el piso de toda esa edificación violenta que lleva muchas veces a el femicidio, que es la máxima expresión de la violencia de género, ¿no? Sí. En la violencia psicológica lo que se hace es un proceso de manipulación, ¿sí?, psicológica, de coerción psicológica, de persuasión del agresor a la víctima, que termina en aislarla, que termina en disminuir profundamente su autoestima, ¿sí?, en lograr una dependencia absoluta de la víctima al violento. No solamente, digo, estamos hablando en términos de economía, estamos hablando en términos emocionales, ¿sí? Es un daño a la integridad psicológica muy grande, que hace que la víctima, lamentablemente, hasta a veces se termine sintiendo responsable de los actos violentos que lleva adelante el agresor, porque es un mecanismo de manipulación permanente. Vos imaginate a esa víctima que pasa por toda esta situación, ¿sí?, y que finalmente llega a ser una víctima que es golpeada, que es violentada físicamente. Esta víctima, que además fue aislada de sus redes de contención, ¿sí?, que fue aislada de sus personas de confianza, porque es un mecanismo muy habitual del agresor. Imagínate que esta víctima además sepa que su pareja
que es agresor, tiene contactos con la policía, con el poder judicial, con el poder político. Imagínate a esta víctima llevando adelante un proceso de denuncia. ¿Te la imaginás? Sí, en un estado de desprotección total, ¿no? Total, de soledad absoluta, claro, por supuesto. Estoy desprotegida, estoy sola. Mi agresor está rodeado de gente poderosa. ¿Cómo lleva adelante una mujer esa situación? No digo, por eso es lo que afecta en lo individual, en lo subjetivo, que una persona que está ocupando un cargo público sea agresor, ¿sí? En el ámbito privado, incluso en el ámbito público, porque hay muchos agresores que son funcionarios públicos que cometen violencia de género en los ámbitos laborales, sí, claro, institucionales. Sí. Digo, imagínate esta situación en una víctima de violencia y después traspolarlo a la población. ¿Por qué? Porque esto, cuando la persona ejerce un cargo público y cuando la persona además ejerce el cargo más importante y poderoso que puede tener un ciudadano, que es el de presidente de la nación, el de juez federal, el de el diputado o senador nacional o el gobernador de la provincia o el intendente del municipio, exacto, cuando esto lo cometen los grandes funcionarios, los cargos más altos, nos afecta a toda la sociedad. Sí, que quedamos todos como... a la víctima, claro, y nos afecta como sociedad. Porque sentimos que también estamos, de algún modo, en un estado de desprotección, ¿no? Donde no sabes realmente qué son estas personas que tienen que tomar decisiones por toda una comunidad, por todo un país, por toda una provincia. Digo, ¿en manos de quiénes estamos? ¿No? Es la pregunta que últimamente ha resonado en todas las redes sociales y también en los programas de televisión, ¿no? ¿Y cómo le reclamo a estos funcionarios, claro, que son las máximas expresiones de poder, que me garanticen las políticas públicas de protección, cuidado, seguridad, recuperación económica, reinserción social de las víctimas? Exactamente, ¿Cómo se lo reclamo? Claro, sí. Nos quedamos sin posibilidades de reclamo. Por eso se siente en la sociedad en estos últimos días y con la aparición de diferentes denuncias por violencia de género, como un estado de falta de justicia, ¿no? Se le reclama continuamente a la justicia que aparezca como aquella salvadora, ¿no? Porque en definitiva sentimos que todos hemos sido violentados. Bueno, la violencia por razones de género es la expresión de la injusticia más grande que pueda haber. Claro. Y sí, porque no, y más en situaciones de poder donde realmente la víctima queda totalmente desprotegida. Daniela, es un placer escucharte, tenés una claridad inmensa para poder explicarnos, pero además quisiera contarle a la audiencia un poco de tu trayectoria. ¿Sos recibida de la Universidad de Buenos Aires? Sí, me recibí en la UBA hace muchos años ya, y bueno, hice la especialización en género y derecho y bueno, trabajé y soy especialista hace más de 13 años en la problemática también de trata de personas, de explotación. Qué tema, tremendo. También te he escuchado sobre el caso Loan, que también desde hace 2 meses nos tiene en vilo y que todos esperamos, por supuesto, que aparezca sano y salvo, aunque los días van dilatando un poco esa angustia. Uh-huh. Ya te volveré a llamar para abordar el tema de trata de personas, que creo que es un capítulo aparte de la violencia de género, más allá que esté vinculado. Daniela, totalmente. Un placer que hayas pasado por Sentidos, clarísimos todos tus conceptos, y obviamente seguiremos analizando lo que sucede día a día y decirle a las mujeres, a todas las mujeres que nos estén escuchando, que hay una línea que funciona 24 horas, que es el 144, para poder hacer la denuncia correspondiente. Exactamente, y eso, quiero que quede este mensaje que es importante. La línea 144, por más que hoy esté funcionando muy por debajo de la capacidad humana, porque bueno, han hecho un recorte importante en esa línea, realmente es una línea que está para asesorar a la gente, a las mujeres, que no dejen de, si están en Capital Federal, de ir a la UFEM o a la OVD, que es la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, que no dejen de acercarse en el municipio donde estén, de cualquier localidad del país, algún organismo de género, pedir ayuda. Es importante hablar con alguien de nuestra confianza,
con una amiga, con una organización feminista del barrio, con alguien. Hay que hablar siempre porque de esta situación salimos de manera colectiva, ¿sí? Y es importante confiar que siempre hay alguien que nos va a ayudar, y eso es importante, porque no tenemos que estar sometidas a este tipo de maltratos, porque lamentablemente muchos de ellos terminan en femicidios. Entonces hay que evitar llegar a esas circunstancias y poder salir a tiempo del círculo de la violencia. Totalmente, y en resguardo de sus propios hijos, que a veces son víctimas también de esta violencia. Daniela, un placer tenerte por Sentidos y seguiremos en contacto para nuevas entrevistas. Muchas gracias. Gracias, un beso grande.